La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. Quiero leerle solamente hasta allí. Analice lo que está diciendo el Señor. Tal vez alcancemos a leerlo todo y analizar este texto, pero no le quiero de primeras analizar este texto, sino que mire lo que está diciendo el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el Señor le está hablando a Ezequiel. El día que yo arrebate a ellos, primero, su fortaleza, luego, el gozo de su gloria, tercero, el deleite de sus ojos, y cuarto, el anhelo de sus almas, y quinto, también sus hijos y sus hijas, les va a arrebatar todo, hermano. Le va a arrebatar todo. Y quiero escoger de eso que el Señor dice que le va a arrebatar a esos hombres, a ese pueblo que Dios va a tratar. Escuche, está hablando de trato, está hablando de perfeccionamiento, está hablando de pulimento, está hablando de transformación. Quiero escoger una palabra de aquí, la palabra anhelo de sus almas, el anhelo. Anhelo. ¿Qué es anhelo? Dice el diccionario secular, dice deseo intenso, vehemente, ansioso, muchas veces oculto. Otra vez, anhelo, deseo intenso, vehemente, ansioso, o sea, enfermizo, ¿no? La ansiedad no es de Dios, la ansiedad viene al alma como una enfermedad. Ansioso, muchas veces oculto. Eso es la palabra anhelo en el diccionario de la lengua española. Deseo intenso, o sea que es un deseo muy fuerte. Vehemente significa que está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Ansioso, que le produce angustia, que le produce ansiedad, que lo quiere ya, como niño chiquito. Y cuando dice la palabra muchas veces oculto, es que esto puede camuflarse. Estuvo así un tiempo, pero no se fue, no desapareció, sino que se camufló. Parece que perdió fuerza, pero se acomodó en un lugar oculto. De eso le quiero hablar. De eso le quiero hablar. Y es que el anhelo es diferente al deseo del corazón de un hijo de Dios. El deseo del corazón de un hijo de Dios es diferente al anhelo, este anhelo que vamos a ver en un texto bíblico. Léanlo conmigo en Salmo 37. Salmo capítulo 37. ¿Estás allí? Dice versículo 30, Salmo 37, versículo 1. Dice, no te impacientes a causa de los malignos. Mire lo que empieza recomendando el Salmo. Estése tranquilo, tenga paz, esté sosegado. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. La envidia, es bueno que usted ponga atención a esto, el deseo por lo que otro tiene despierta los anhelos. Es una de las cosas que activa los anhelos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad,
Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. ¿Qué le está diciendo el salmista a todos nosotros? Está diciendo, venga, espérese, no guarde el anhelo de lo que el malo tiene. No codicie lo que él está disfrutando hoy en día, porque eso es en vano, eso es vano, eso no sirve, eso pasa. Porque es algo que Dios no respalda y como no respalda, no guarda, no protege y no va a permanecer. Que es algo que debemos empezar a hacer diferencias. No se pierda nada porque usted va a poder entender algunas cosas. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Póngase a pensar en este estado. A veces el cristiano dice, mire ese tipo, vea, le fui a predicar y blasfemó, y mírelo en esas camionetotas, y mire esa casota que tiene, y el tipo se le ríe a uno en la cara y no le pasa nada, y eso como que tiene dinero porque para todo es una fiestota. ¿Sabe qué? El alma de un cristiano que no tenga una identidad firme en Dios, empieza a envidiar lo que esa persona tiene. Y cuando el alma envidia, anhela tener lo que otro tiene. Le voy a repetir algo, la envidia es el anhelo por lo que otro tiene. No es el deseo, no, es el anhelo. Anhelo, deseo intenso, vehemente, ansioso, muchas veces oculto. Yo que voy a tener de eso, yo que voy a anhelar eso. Esos se van para el infierno, pero por dentro está diciendo, uy, tener ese carro, uy, tener esa casa. Mira, entraron con un pollo grandísimo y por dentro le da ira que ese impío esté disfrutando cosas que él como cristiano no está disfrutando. Entonces haga la diferencia, por favor, porque el Señor aquí va a usar una palabra que son muy parecidas. Las palabras en el español hay que analizarlas de acuerdo a la Biblia, porque la palabra anhelo, al menos en el Antiguo Testamento, tiene 3 significados. En el Antiguo Testamento la palabra anhelo, y aunque se parecen, tienen su enfoque muy claro. Y en el griego al menos tiene 5 significados la palabra anhelo o anhelar. Y es muy importante que nosotros, mis hermanos, podamos entender qué es lo que Dios permite, qué es lo que Dios aprueba y lo que Dios va a cumplir. Lo que Dios va a cumplir. Entonces dice el versículo número 2, porque como hierba serán pronto cortados. Eso no dura. No tenga envidia, no anhele eso, porque eso no va a durar. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Entonces empieza a decir el versículo 3, confía en Jehová y haz el bien. Porque a veces, hermano, el deseo que se convierte en anhelo, porque primero pasa por deseo y luego se convierte en anhelo, deseo intenso, ya se intensificó. ¿Usted recuerda lo que hemos dicho de las obras de la carne, que primero fueron emociones tan intensas que permaneciendo se convirtieron en pecado? Claro. El anhelo es una obra de la carne, cuando se entiende así, en esto que estamos estudiando, porque está deseando cosas aún que al Señor no le agradan. Dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Qué nos quiere decir el salmista en este punto? Hombre, esté contento con lo que tiene. No desee con vehemencia nada que no sea suyo, eso es envidia. No le va a llegar, no va a ser de beneficio para usted. Confíe en que Dios tiene cosas mayores para usted de las que usted ha deseado. No deje que algo se clave en su corazón, no deje que algo permanezca en su corazón con tal vehemencia que la ponga a vivir mal, que lo ponga a vivir mal, ansioso. Está diciendo ansioso, vehemente. Hago cualquier cosa pero lo consigo.
Más bien confíe en el Señor, repose en Él, tranquilícese, confíe en que Dios le va a dar algo mejor. ¿Qué cosa? Algo mejor. Algo mejor de lo que usted pueda pensar. Hermano, y yo creo que de esto hemos probado todos. El mirar una cosa y desearla y decir, ¿cómo pudiera yo conseguir esto? Y el Espíritu de Dios nos redarguye y nos dice, tranquilo, no se preocupe, entréguele eso al Señor. Y usted puede decir, sí Señor, descanso en ti. Cuando llegue el día, gracias Señor. Claro, hermano. Claro, yo lo viví y lo viví de las dos maneras. Mientras que anhelé una cosa, terminé con otra peor. Pero cuando descansé en el Señor y le dije, Señor, haga conmigo lo que quiera, yo me voy a acostumbrar a disfrutar de lo que usted me dé. Entonces me dio mucho más de lo que yo pensaba. Porque a veces uno no alcanza a distinguir la diferencia entre el anhelo y el deseo de un espíritu que conoce que su papá es bueno y tiene demasiadas cosas para uno. Escuche esto, porque aquí viene. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Qué está diciendo? ¿Que va a ser pobre pero feliz en el espíritu? No, hermano. Yo no entiendo cómo alguien puede decir que Dios estableció que para el cristiano va a ser la pobreza y que en medio del hambre de sus hijos y de ellos mismos va a estar con gozo y con alegría. ¿Quién puede estar contento o contenta viendo a sus hijos con hambre? Dígame quién. No, no hay nadie que pueda estar así. Por eso es que Dios no ha diseñado cosas como esas. No las ha diseñado. Aunque por ahí puedan decir lo contrario, no lo ha diseñado. Cuando dice la Biblia, confía en Jehová y haz el bien, o sea, haga lo bueno, hágale el bien a los demás, nunca haga el mal. ¿Sabe qué? Dios lo va a tener por encima de todas las cosas materiales. Dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra que dice que ¿qué? Que a los justos no les hará falta ningún bien, a los que buscamos al Señor nada material nos hará falta. ¿Sabe por qué? Porque Él es el dueño de todas las cosas y nosotros somos sus hijos, herederos de Él. Sí lo está entendiendo, ¿no? Entonces viene el versículo 4 y nos dice, deleítate. La palabra deleite es reposar, disfrutar, éxtasis. La persona que tenga una comunión con Dios, que sepa lo que es estar deleitado en su presencia, es inexplicable. Pero usted tirado en el piso, sentado en algún sillón, postrado de rodillas, como sea, poder empezar a disfrutar de la hermosura y de la santidad de Dios, eso es explicable solamente para nosotros los hijos de Dios que lo hemos vivido. Hola. Entonces dice, deleítate, disfruta de Él y de lo que Él tiene para ti. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá, te dará, te entregará. ¿Qué cosa? Las peticiones. Y en esta parte la palabra petición es pedir algo que yo sé que me pertenece. Petición en esta parte es pedir algo que yo sé que me pertenece, no es pedir cosas que no me pertenecen. Y el anhelo precisamente es aferrarse, es ponerse ansioso por cualquier cosa, que le pertenezca o no. Entonces, cuando la palabra dice, y Él te concederá, te entregará, hará tuyo lo que estás pidiendo porque tú sabes que te pertenece. Hay un texto que tiene mucho que decir, que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Claro, hermano, la provisión económica me pertenece, ¿sí o no? Y cuando usted la pide, es suya. Dice la Biblia que Él va a conceder esa petición. Pida lo que es suyo. Si usted sabe que algo es suyo, dígale, Señor. Pero sabe una connotación de esta petición, que es en calma, no es del alma, es en calma, es en paz, es del espíritu, de un espíritu que sabe que somos hijos de Dios y que todo lo que le pertenece a mi Padre es mío.
3. Todo lo que le pertenece a mi Padre es mío. Entonces, si yo me deleito en hacer la voluntad de Dios, yo no tengo necesidad de anhelar, o sea, de desear intensamente, vehementemente, dispuesto a hacer lo que sea, con ansiedad y ocultando cosas. No, yo no, qué va, eso se pudre y por dentro, ay, qué bueno para mí. Pues claro, yo conocí personas que decían eso que tienen esos mafiosos, eso que una maldición, pero ellos lo anhelaban. ¿Cómo lo comprobé? ¿Cómo supe que eso era así? Porque alguno de ellos un día terminó, en ese tiempo todavía había un remanente muy fuerte por allá en el valle de la cola de lo que fueron los carteles, y una persona de esas que no hacía sino hablar mal de la gente que vivía por ahí en buenas casas, con buenos carros, hablaba mal y les profetizaba desgracia y maldición. Él terminó trabajando con una persona de esas, se apartó del evangelio porque en su corazón había un anhelo por el dinero, un anhelo. Entonces la diferencia entre el anhelo y el deseo de lo que yo sé que me pertenece es muy diferente. Ese deseo es calmado, ese deseo, como es espiritual, es sosegado, es tranquilo, sabe que va a llegar. ¿Usted sabe que le va a llegar o no? Eso. No se desesperan y no va a estar en riesgo, no va a estar en peligro. Déjeme seguir hablándole entonces del anhelo. Salmo 78. Vamos a leer el Salmo 78 y lo vamos a leer todo para que usted entienda algunas cosas que son muy importantes en esto. Salmo 78, el versículo número 1 en adelante. Empieza diciendo: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Póngale cuidado a la intención de este escrito. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Empieza a contar que se volvieron cobardes. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado delante de sus padres. Que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas. En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y lo hizo pasar, y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo?
Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles, comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles, movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto consumió sus días en vanidad, y sus años en tribulación, y los hacía morir. Entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Espérese allí. Mire la condición de este pueblo. Con su boca decían una cosa, pero con su corazón anhelaban otra. Este fue el estado de Israel. Por eso no pudieron cruzar en el tiempo que Dios determinó que iban a cruzar el desierto y a entrar en Canaán. No lo pudieron hacer. Porque si usted recuerda, siempre que iban avanzando, se quejaban contra Dios y decían, ¿quién nos diera volver a Egipto? Había un anhelo, un deseo ferviente, porque en Egipto estaba el pecado y el alma anhelaba el pecado. En el desierto les tocó santificarse, en el desierto escucharon la voz de Dios como un trueno y dijeron, no, que no nos hable a nosotros. El corazón contaminado de pecado del pueblo de Israel no deseaban a Dios, no deseaban sus leyes, anhelaban otra cosa. Y aunque ellos decían que eran los puerros, las cebollas, las holladas de carne, lo que ellos anhelaban era otra cosa. Era la promiscuidad, el pecado, la codicia y todo lo que en Egipto tenían. Y lo guardaron. Y no fue un deseo, era un anhelo. Lo guardaron. Y cada vez que tenían oportunidad decían, pero qué pan tan maluco este, qué comida tan aburridora del maná. ¿Por qué no nos dan carne? Y el mismo Moisés dudó que Dios les pudiera dar carne. Pero les dio. Y conociendo el corazón, el deseo ansioso, vehemente, impetuoso de su corazón, de querer volver a Egipto, porque cualquier cosa era suficiente para decir, volvamos al mundo. Volvamos al mundo. Entonces el Señor le hizo botar la carne por la nariz, se ahogaban. Y dice la Biblia, aquí en este salmo lo ratifica, que el Señor hizo morir los más robustos, los ahogó con la carne que estaban comiendo. Cuando usted lee la Biblia, dice que era a un día de camino, alrededor, montones de estas aves, perdices, codornices, no lo sé, la Biblia lo dice, no me acuerdo, pero era un montón así del piso acá, que no se hubieran podido comer todo eso, en todo el tiempo que pudieron y que tuvieron la oportunidad de comer, no se lo hubieran podido comer. Y cuando empezaron a pelar esos animalitos, a cocinarlos, a comérselos, entonces el Señor puso de manifiesto su desagrado por el anhelo de ese pueblo de hacer lo malo, de volver al mundo. Bueno, detengámonos ahí. El peligro está en que el cristiano no ha sido entrenado, no ha sido advertido, y él no se ha detenido a meditar qué de lo que vivió en el mundo puede estar anhelando en el día de hoy. Ojo con eso, porque es el anhelo, ¿cómo dice?
deseo intenso, vehemente, ansioso, muchas veces oculto. Pero ¿qué dice de la palabra, óigame, qué dice de la palabra de Salmo 38, 78, 30? Allí donde dice en el 30, no habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca. No habían quitado el anhelo de volver atrás, de volver a Egipto, no lo habían quitado, no lo habían quitado. Y esa palabra anhelo significa, ahora sí en el hebreo, no en el diccionario de la lengua española, sino en el hebreo, dice, deleite, satisfacción, encanto, encantamiento. Eso no es bueno. Bueno, no me gusta hacer mucho énfasis en cosas que de pronto usted no las diga con intención, con mala intención. Pero cuidémonos de no poner en nuestra boca palabras como me encanta, me fascina. Fascinación y encantamiento no son buenas. Me gusta, es suficiente con que usted diga me gusta. Pero entonces dice, el anhelo es un encanto, está encantado, no ve por otra cosa, sino que quiere eso. ¿Cuántas veces quisieron volver a Egipto? El pueblo de Israel, muchas veces, porque anhelaban el pecado que había en Egipto. Sigue diciendo, desear, deseo, querer. Codiciar, codicioso, desear algo, incitar, querer, vehemencia. Eso significa. Entonces tiene todo que ver con el diccionario que dice deseo intenso, vehemente, ansioso. Y aquí va, muchas veces oculto. Entonces el peligro es este, mi hermano. Póngale atención. El peligro es que nosotros, sin darnos cuenta, podamos tener allí oculto un deseo que no tuvimos, que no cumplimos en el mundo. Un deseo. Que esté allí y uno diga no, pero que todavía esté trabajando y en el momento menos esperado venga a establecer como un gobierno en la vida del cristiano, porque el anhelo que se guarda es un anhelo que está agazapado para gobernarle el pensamiento, la voluntad. Y yo sé que a usted y a mí nos sirven mucho los ejemplos, ¿no? Entonces, déjeme ponerle un ejemplo. Un hombre, 45 años, 3 hijos, desde los 25 casado, 20 años, 8 años de ministerio. Sí, servía en una iglesia, en otra congregación. Me visita y me dice, yo lo escucho en la radio, pastor, y creo que usted sí me puede ayudar. Lo que pasa es que yo tuve una noviecita linda, hermosa, hermosísima. No, Dios mío, yo recuerdo que yo ni dormía pensando en ella. Y nosotros habíamos planeado ya salir solos, pero ese día llegó una tía y se la llevó. Se la llevó para otra ciudad y al cabo de 2 meses se la llevó para España. Y yo nunca me olvidé de esa muchacha, pero a mí se me olvidó. Y resulta, pastor, que hace 2 meses se conectó conmigo a través de las redes sociales. Está irreconocible, está vieja, tiene como 4 hijos de diferentes padres. Pero cuando yo leí ese nombre, aunque le vi la cara y no me inspiró nada, cuando yo leí ese nombre y me acordé de todo el deseo que yo tuve por ella, de todo lo que sentí por ella, yo me sentí dispuesto a hacer lo que fuera. Inmediatamente me conecté con ella. Pastor, me vi con ella hace 1 mes y hoy estoy viviendo en una vida tan tremenda, en una vida desenfrenada. Tenemos sexo todos los días, ya mi esposa se dio cuenta, ya dice que me va a dejar y yo no soy capaz de dejarla, pastor. Entonces empecé yo a hacer mi deber, a cumplir con mi deber. Abrí la Biblia, le dije, mire, eso es adulterio, eso no tiene nada que ver. Sobre todo, la niña linda que usted conoció, ¿no me dice que hoy está fea? Sí, pastor, y vieja, y tiene, no. Pero pastor,
yo no sé qué me pasa. Es más, cuando yo estoy frente a ella, a mí no me importa que ella sea fea y que me cuente cosas que ha hecho, pero horribles, pastor. No me importa. Yo soy es por el recuerdo de esa mujer que yo conocí, a la cual al final no pude hacerle nada. Y eso me lleva a mí, pastor. Bueno, yo le di el consejo, yo le di la palabra, él se fue. 3 meses después volvió con la esposa, pero quiso hablar conmigo. Me dijo, no, pastor, no he podido, yo cada vez estoy más hundido, cada vez. Entonces yo le dije, ¿usted no puede o no quiere? Se quedó callado y me dijo, no quiero, pastor. Usted sí sabe que se va a ir para el infierno porque usted es conocedor de la palabra y la Biblia dice eso del conocedor de palabra. Sí, pastor. ¿Y entonces por qué no la deja? No, yo prefiero irme para el infierno, pero disfrutar esto. Escuche, quiero vivir esto, pastor, quiero vivirlo. Entonces, en ese tiempo, pues mi ministerio no tenía la formación que tiene hoy. Yo le pregunté al Señor porque yo no entendía eso. Le dije, ¿por qué ese no nació de nuevo o qué, Señor? Y me dijo, sí, él nació de nuevo. Entonces, ¿por qué está así esclavizado? Y me dijo esa palabrita, anhelo. Y empecé a investigar sobre el anhelo. Todo lo que se tiene guardado en el corazón como un deseo no cumplido, aunque puede ser que llegue a parecer que ya no está, si no se ha solucionado ese problema delante del Señor, el día que se active, no, hermano. Él me dijo así, yo quiero vivir esto, lo quiero vivir. No me importa para dónde me vaya, no me importa, pero quiero vivirlo. Tu esposa dice que te va a dejar, que me deje, no importa, que me deje. Pero yo quiero vivir esto. Es que hoy estoy disfrutando, bueno, pues no, de la muchachita esa que conocí, pero al menos no me quedé con la frustración de no haberle hecho, después de tantos años, hermano, y una mujer ya trajinada por ahí en la prostitución, en España y todo lo demás. Pero lo que él no entendía, y yo en ese momento cuando empecé a tratar con él no lo entendía tampoco, y lo fui entendiendo en la medida que lo fui escuchando y el Señor me fue enseñando cosas, es que el anhelo enceguece la persona. El deseo de cumplir ese deseo, valga la redundancia, ese deseo no cumplido, no le importa, no le importa, no le importa. Hablé con él 2 años después, había vendido la casa, estaba separado de su mujer, después de que trabajaba en una empresa muy buena, ahora ya vestía mal, 2 años después. No me dijo que había aprendido a consumir droga, pero sí me dijo que estaba tomando licor. Y que estaba tomando una clase de droga para poder darle gusto a esa mujer, que era desenfrenada en el sexo, que había perdido el empleo, que había puesto una demanda para exigirle a la empresa que le reconociera algo. En una vida de tanta desgracia, hermano. Sus hijos ya mayores de edad se habían llevado la mamá. 2 años después, él seguía esclavizado a ese anhelo. Me decía, no, pastor, es que pues yo vivo bien. Pues sí, pero seguía yendo a la iglesia. ¿Y le dices al Señor que te saque de esto? No, yo no le digo al Señor que me saque eso. ¿Cómo le voy a decir que me saque esto si lo estoy disfrutando? ¿Y estás sirviendo? Sí, pastor, estoy sirviendo. Mi pastor me entiende, él es muy comprensivo. Más comprensivo que Dios. Entonces estaba engañado. Me mostró un texto de esa mujer que lo acosaba, escúcheme, lo acosaba de tal manera, con unas palabras tan obscenas, y a él lo encendía eso, y ya tenía que estar tomando medicina. ¿Sabe qué me di cuenta? Le estoy hablando de hace 14 años que empezó el proceso de él. 14 años. 9 años después
hace 5 años, me di cuenta que había muerto. Y murió de un derrame cerebral a causa de la medicina que tomaba para darle gusto a esa señora. ¿Qué lo mató? El anhelo. El anhelo lo separó de Dios, el anhelo lo sacó del propósito, del camino del Señor y lo llevó a que se diera gusto en la carne. Y como no era capaz de darse gusto así, entonces empezó a buscar por otra forma, empezó a ingerir medicinas. Y esas medicinas, él decía, mire, me he llegado a tomar, no ahora, normalmente me tomo dos medicamentos de eso, me hago inyectar y todo lo demás, pero me he llegado a tomar en el día 7 medicamentos de eso. Y él murió de la misma forma que murió un cantante de rock en Argentina, pero el cantante de rock se le desconectó el cerebro, por eso mismo, porque su pareja era una desenfrenada sexual y lo ponía a que tomara medicina para poder que le rindiera. Eso le pasó a este hombre. Me di cuenta que se había muerto porque la esposa empezó a congregarse en Cali y de pronto una vez que fui a Cali me dijo, ¿usted se acuerda de mi esposo? ¿De quién? Del hombre así, así, claro, ahí mismo me acordé, me dijo, él murió. Y murió por tanta medicina, él tuvo un problema cardiocerebral, se acabó. Se acabó. Por el anhelo, ya yo le conté esto, se lo conté dándole testimonio de que el Espíritu de Dios se puede apartar de nosotros, pero se lo voy a contar en esta parte del anhelo. Por el anhelo, un hombre con 14 años sirviendo en una iglesia, en diferentes áreas, ujier, alabanza, un día vio entrar a una mujer y él dice que tan pronto la vio se enganchó, dijo, qué mujer, qué hermosa, y reconoció que era así como él siempre la había deseado. Y en esta parte yo le hablo a la iglesia de los prototipos. Todo hombre y toda mujer algún momento de su vida estableció un prototipo en su alma, un tipo de hombre, un tipo de mujer. Es escaso el muchacho que no dijo, me gustarían con ojos así, con un cabello de esta manera, con una piel de este color, de tal estatura, de tal talle, gordita, flaquita. Y eso lo guarda y cree que eso no funciona. Casi siempre uno se casa con el antetipo de la persona que diseñó en la mente, que se soñó. Y entonces ya hay una rivalidad y la persona no lo sabe. La rivalidad está en que está casada con una mujer, pero desea otra, y él no lo sabe, porque recuerde lo que dice el anhelo, muchas veces oculto. Eso le pasó a este hombre, y dice, pastor, yo vi a esa mujer y dije, como siempre la deseé. Y cuando cayó en cuenta dijo, no, Señor, pero ayúdame, no, nunca. Y resulta que esa mujer, el diablo que conoce los anhelos, sí, el diablo los conoce, hermano, el diablo los conoce. Esa mujer se le acercó, hizo una amistad con él, algunos meses, empezó a pedirle que fuera a orar por ella. Ella tenía disque marido, mentira, no tenía marido, pero decía que tenía marido, para hacer creer que era una mujer estable, que era una mujer de hogar, mentira. Ese hombre se encegueció, ese hombre no le escuchó al pastor porque el pastor notó las miradas que había entre ellos y le advirtió. Él dice, yo no entendía nada, pastor. Lo único que quería era cumplir mi sueño, porque esa era la mujer de mis sueños. Así que llegó el día en que ella me dijo, mi esposo no está, yo quiero que usted vaya a orar a mi departamento. Y él me dijo a mí, yo le oré al Señor y le pedí permiso para pecar. El colmo de la ignorancia, hermano, del cristiano. Creer que Dios le va a dar permiso a un hijo suyo para pecar. Que Dios nos guarde. Diga conmigo, que Dios me guarde, diga. Claro. Y él me dice, no, yo le dije, Señor, que me pase algo. Un hombre con un negocio de eléctricos, de accesorios eléctricos, carro, su casa,
con una familia, unos hijos, una esposa. Y dijo, Señor, guárdame, estórbame, líbrame de esta, que yo me estrelle, que se me pinche una llanta, si tú quieres que yo no vaya. Cuando es tan claro en la Biblia esto, entonces no le pasó nada. Lo único que pasó fue que fue a prender el carro y no le prendió. Él dijo, me voy en taxi. Y no cayó en cuenta. Y no cayó en cuenta. Tuvo relaciones sexuales con esa mujer. 3 meses después, ese día le dijo, Señor, déjame pecar otro poquito esta semana. Yo me arrepiento el domingo, antes de la Santa Cena. ¿Qué? A los 3 meses aprendió a fumar bazuco. A los 3 meses. A los 5 meses había perdido casa, carro y el negocio lo había vendido, consumiendo bazuco con esa mujer. Y un día se fueron los dos juntos. Se fue la mujer y se fue el Espíritu Santo. Dice que un día despertó después de una fuma impresionante, de una borrachera impresionante y de un consumo de bazuco impresionante, pero que ya no tenía plata. Ya se había gastado todo lo que tenía en el banco. Ese día despertó con una angustia, como con un vacío, con un hueco aquí en el pecho y dijo, ¿qué me pasa? Y entonces la buscó a ella como para tener un regocijo. Y la buscó en el apartamento donde vivían y no la encontró. Buscó en los cajones y en los cajones había una hojita con un escrito corto despidiéndose de él, diciéndole que no la buscara, que él no la quería, que ella no lo quería a él. Y que hiciera su vida, que volviera donde su familia. Tan chévere, tan bueno que es el diablo, ¿sí o no? Tan inteligente que es Satanás. Después de que le hizo destruir el hogar, gastarse su capital, le dice, vuelva a su casa, vuelva donde su esposa, vuelva. Pues cuando yo lo conocí, era un reciclador, un hombre de la calle, que la alcaldía de Tuluá le había entregado unos cajones con ruedas para que reciclaran en la ciudad. Y él me decía, mire, yo sé que el grupo de limpieza, en ese tiempo había grupo de limpieza, o sea, sicarios que iban matando a los indigentes, los mataban por dañinos, por lo que sea. Y él decía, mire, yo sé que a mí en cualquier momento me pueden levantar este carro porque yo me lo pongo encima y duermo debajo de él, en la orilla del río. Yo sé que en cualquier momento me pueden levantar el carro y me avalean, porque así han matado a muchos ya. Y yo sabiendo eso, yo me quiero arrepentir, hermano, me decía, y no soy capaz. No, estoy vacío, no tengo qué. Yo digo, quisiera, pero no puedo. Y ahí fue donde el Señor me dijo, mi espíritu se apartó de él. Y que le vengan a uno a decir, hermano, que es que Dios está obligado a dejar que su espíritu permanezca en el que reiteradamente peca y peca y peca. No, el Señor dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Si el hombre peca y no se arrepiente pronto, se va. Entonces yo analizaba que a ese hombre, a ese buen hombre, convertido, nacido de nuevo, lo que lo arrastró de nuevo al pecado fue el anhelo. Un deseo vehemente por un prototipo de mujer que ya siendo cristiano se le apareció. Se le apareció y se le puso de rodillas ahí y él le pareció mucha gracia. Voy a cumplir con mi deseo, con lo que siempre quise. Esa es la mujer de mis sueños. Y el diablo tremendo que le hizo creer que me da permiso, Señor, para pecar. Un ratico. Y el que le contestó muy seguramente fue el diablo. Sí, hágale. Escuche esto, cuando el anhelo del hombre es por el pecado, deja de escuchar a Dios y empieza a escuchar al alma y al diablo. Pero cuando el hombre está dispuesto realmente a obedecer al Señor, siempre Dios le va a advertir. ¿Quién dice amén a eso? Siempre le va a advertir. Y todos de alguna manera tuvimos cosas allá afuera que siempre deseamos hacer. Sí, hermano. Dios me sorprendió cuando, bueno, yo no sé, yo le he contado a usted, pero resulta que en ese año,
año 1999. Yo llego el 1 de marzo a la iglesia un lunes. Y yo esos meses me visitaban mucho. Y me preguntaba mucho, Héctor, ¿qué te pasó, Héctor? ¿Por qué no estás? ¿Qué hiciste la orquesta, Héctor? ¿Qué pasó con el mariachi, Héctor? ¿Y las bandas? ¿Qué fue, Héctor? Y yo no me daba cuenta, pero yo terminaba deleitándome, escúcheme, deleitándome hablando de los grupos musicales en que yo había trabajado o que yo había tenido, sobre todo con la orquesta, donde Héctor Andrés, de 11 años, era uno de los mejores trompetistas del territorio, donde Mónica, con 16 años, era una de las mejores saxofonistas de esa zona, donde la orquesta, donde se paraba, la gente la admiraba, y yo empezaba a hablar de eso, y era como una satisfacción tan impresionante decir, hablar, y que yo dejé la orquesta por el Señor, pero se acuerda cómo sonaba, se acuerda que en las verbenas de diciembre, se acuerda cuando vino Willy Colón, se acuerda cuando vino la Sonora Ponceña que nosotros tocamos con, y era un deleite. Y recuerdo que un día después de hablar de eso con alguien, con un músico de ahí de la ciudad de Tuluá, terminé yo con una fatiga. Yo no sé si usted conoce lo que es la fatiga espiritual. La fatiga espiritual es un hueco, un vacío, una presión en el pecho. Y yo no sabía qué era. Me fui a orar y el Señor me dijo, Héctor, el anhelo por lo que fuiste es el camino de regreso a donde saliste. ¿Cómo, Señor? Y Él me explicó y me dijo, te deleitas con el recuerdo de la orquesta. Héctor, es cuestión de tiempo para que vuelvas allá. El anhelo, hermano. Señor, me arrepiento. Inmediatamente entregué el recuerdo, entregué el éxito, entregué los elogios que habíamos tenido, porque eran pelados. Yo les he contado que el mayor era el pastor Raúl Enrique Mora, que estuvo en años pasados por aquí. Tenía 24 años, era el mayor. Y entre los 24 de él y los 11 añitos de Héctor Andrés, en el medio estaban muchachos de 13, de 16, de 18, solamente había una de 20. Y eso era novedoso en toda esa región, y eso a mí me daba ganas de hablar de eso. Y le repito, era como estar comiéndome un helado de macadamia, así que a punto de derretirse, así. Eso era, muy rico. Y resulta que el Señor me sorprende y me dice que yo tenía anhelo, por eso que dejé. Y yo entiendo, hermano, que ese era mi sueño. Mi sueño en el mundo era precisamente eso. Ya era dueño de la orquesta, ya era arreglista de esa orquesta, director de esa orquesta. Fui un músico muy malo siempre, sin embargo, entre malos el regular es rey, ¿no? Entonces tenía buena lectura y me pedían de todos los grupos malos que habían en ese lugar. Pero yo me había propuesto hacer mejor y ya estaba haciendo mejor cuando el Señor me pide la orquesta. Entonces yo no caigo en cuenta y empiezo a hablar con deleite. ¿Se acuerda la verbena de tal día? ¿Se acuerda cuando hicimos mano a mano con fulano? Esa fue mucha pela la que le pegamos y eso era, no. Gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios, que Él nos advierte. ¿Él sí te ha advertido alguna vez de algún deseo de lo que quedó atrás? ¿Sí? Si no, dile al Señor, Señor, ¿qué de lo que yo viví atrás me gustaría vivir? ¿Qué? Porque tenemos que estar dispuestos a entregarlo. ¿A qué? A entregarlo. Tenemos que estar dispuestos a renunciar. Yo le dije, Señor, yo renuncio a esa orquesta, renuncio al recuerdo, a las cosas buenas que pasé, a la satisfacción que me procuró esa orquesta. Renuncio a los buenos recuerdos, a los buenos momentos, al dinero que gané con el mariachi, a todas esas cosas. Renuncio, Señor. No quiero que nada en esta tierra vaya a marcar mi camino de regreso al mundo, como se los marcó a Israel. Y por eso el Señor los ahogó con su propia comida. Por el anhelo de un corazón que no se había arrepentido. Y muchas veces en nosotros, que no caemos en cuenta que está allí. No lo notamos. Pero por eso es que muchas personas
teniendo la oportunidad de un dinero fácil, se olvidan de sus principios cristianos y roban. Porque no lo advirtieron, pero guardaron el deseo de tener mucha plata, mucha. Y yo, no, hermano, en el Señor. Pero cuando se les presentó la oportunidad, ¡chua! ¿Qué pasó? El anhelo en el momento preciso los gobernó, los arrastró y los mató. Que Dios nos guarde. Que el Señor nos ayude a identificar si hay algún anhelo en nuestro corazón, algún deseo, porque el diablo lo conoce y lo puede traer a nuestra vida para ponerlo como carnada. Usted sabe qué es carnada, ¿no? Señuelo, trampa, eso es. He visto tantas personas que cayeron en el anhelo escondido de su corazón, que guardaron durante muchos años y nunca pudieron sacarlo para renunciar, para decirle: Señor, entrego ese modelo de mujer que alguna vez deseé, entrego ese modelo de hombre que alguna vez deseé y pronuncié con mi boca, que era así, de tal manera. Señor, el que usted quiera. La carrocería es lo de menos, Señor. Deme un hombre, deme una mujer como usted quiera, pero que tema a Dios, que sea una excelente mujer de Dios. Diferente. Pero yo conozco personas, perdóneme que me extienda un poquito, pero yo conozco personas que dicen: yo quiero un esposo, yo quiero una esposa, pero no, que no vaya a ser de tal manera. No, ¿por qué? Y es que Dios me va a obligar a que sea así como a mí no me gusta. ¿Usted va por carrocería? Lo siento, tiene anhelos. Tiene anhelos. No, porque es que cómo me va el Señor, yo no creo que Él me obligue a que sea, Dios mío. Si lo más importante es quién es, la formación de esa persona, y no si es más alto o más bajito de lo que lo pedí, o más bajita, si es más negrita o más blanquita. No, hermano, no. Señor, lo que usted diga. Ni un amén, ¿se da cuenta? Ni un amén. Termino con esto, revise. En el devocional de esta noche revise qué cosas dejó sin entregar, qué anhelo puede haber en su corazón, o por dinero, o por fama, o por algo material, lo que sea, entreguémoslo. Amén. Mañana le voy a hablar de algo que es muy importante como cristianos en esto del anhelo. ¿Oramos? Oremos. Démosle gracias a Dios en esta hora. Bendito Dios de los cielos, Padre Celestial. Señor, hoy queremos orar de acuerdo a la palabra que hemos estudiado, entregando, Señor, todos nuestros anhelos, los anhelos del corazón, no los deseos de lo que nosotros sabemos que nos pertenece, no, de aquello que no es lícito, de aquello que tal vez nuestra alma ha atesorado, Señor. Padre, deseando cosas que no nos pertenecen, Señor, con la vehemencia, Señor, con la ansiedad de quererlo ahora y para nosotros. Bendito Dios. Renunciamos, Señor, a todo lo que te desagrada, a todo lo que haya atesorado en nuestro corazón, Señor, que no sea de acuerdo a tu voluntad. Lo desechamos, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Renunciamos a recuerdos, renunciamos, Señor, a experiencias, renunciamos a aquellas cosas que no pudimos cumplir, aquellas cosas sin cumplir, Señor, aquellos propósitos que nunca se llevaron a cabo y que pueden estar guardados en nuestro corazón como un anhelo escondido. Padre, renunciamos a todo lo que no es tuyo, a todo lo que no te pertenece, a todo lo que no nos lleve a agradarte, a obedecerte, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Padre, y te pedimos que nos ayudes, sí, Señor, ayúdanos, pon de manifiesto en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras emociones, aquellas cosas que pueden estar allí agazapadas, esperando el momento, Señor, de gobernar nuestra mente, nuestra voluntad y llevarnos en desobediencia al pecado. Señor, renunciamos a todo aquello que nos pueda llevar al pecado, bendito Dios, y te pedimos que nos ayudes, ayúdanos, ayuda a mi hermano, a mi hermana, Señor, a no poner, Señor, tipos de hombres o de mujeres, no, Señor, prototipos de cosas, de hombres, de mujeres, tal vez de riquezas, tal vez de fama, Señor. Ninguna de esas cosas aceptamos en esta noche, ni nunca, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos que solo lo que está escrito, solo lo que está diseñado, solo lo que tú has preparado para nosotros, eso deseamos, Señor, y lo deseamos con el Espíritu, lo deseamos, Señor, de una manera tranquila, de una manera sosegada, de una manera sabia, prudente, sabiendo y confiando que tú ya lo tienes para nosotros.
nosotros, Señor, y que llegará el día, Señor, que nos lo entregarás para disfrutarlo, Señor, así como tú lo dices, así como tú lo permites, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor, por la sabiduría que nos das. Gracias, Señor, por la capacidad que nos das de entregar aquello que no te agrada, aquello que no nos haría bien, Señor, aquello que afectaría de muchas formas, Señor amado, nuestra comunión contigo. Padre bendito, yo te pido que bendiga, Señor, cada familia en este lugar y a través de la web, a través de la radio, Señor, bendice a todo tu pueblo, Padre, bendícelo, Señor, con sabiduría, con libertad del alma, de la voluntad, Padre, con la limpieza y la libertad de anhelos escondidos, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre, y te damos gracias, gracias, Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu libertad, gracias por todo lo que ganaste en la cruz del Calvario para nosotros. Te bendecimos y te damos gracias ahora y siempre en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténticavillavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.